acompaña el doctor Manuel Sierra esta tarde aquí con nosotros. Doctor, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí. Bien, el placer es mío. Un saludo universal para, para basarse uno en el principio de economía. Economía En eso procesal. estamos ahora. Sí. Doctor Sierra, cuando inició esta gestión de gobierno, era común y frecuente ver a funcionarios actuales, entre uno de ellos generalmente, la doctora Milagros Ortiz Bosch, el director de presupuesto, el señor Rijo Presbot, verlo y decir que todos los casos de corrupción que ellos estaban llevando como gobierno a la justicia se debían a que los mecanismos de control no funcionaban. Y eso se convirtió, pues se repetía una y otra vez. Entonces yo pregunto, ahora tenemos este caso con Intran, el caso que ya es conocido, hoy se están conociendo medidas de coerción. ¿Qué pasó que los controles en el pasado no funcionaban y qué pasó que si ahora funcionaban, se ha dado este caso de Intran Transcorlatán? Bueno, la pregunta es capciosa, No, porque me está doctor. obligando a que te diga qué pasó. Bueno, habría que preguntarle a doña Milagro y a Rijo Presbot qué pasó que eh, digamos, la forma de proteger o de garantizar eso no funcionó. Lo que yo creo es que es un acto de irresponsabilidad no asumirlo. Creo que es un acto de responsabilidad tanto de doña Milagro como del señor Rijo en no decir que los niveles de responsabilidad están en las autoridades que debieron velar. La ley 340, que es, digamos, el marco jurídico para este tipo de contratos, señala quiénes son los responsables. O sea, tú no puedes decir que un tercero extra, fuera de la Sí. institución, es el responsable de lo que ocurra al interior de la institución. Es decir, quien tiene el dominio del hecho, quien tiene el dominio de que las cosas pasen o no pasen, son unos funcionarios. Por tanto, los únicos responsables ahora de lo que esté pasando y de lo que pudo haber ocurrido en gestiones pasadas son nada más y nada menos que los funcionarios. En este caso, cada uno ahora anda tratando de lavarse las manos. En el caso del Contralor General de la República, que yo insisto, debe estar procesado como la gente que se está procesando. Insisto lo mismo con Carlos Pimentel. ¿Por qué? Porque hay una figura que se llama el delito de comisión por acción y el delito de comisión por omisión. Pero Pimentel no escúchame, había sido Manny. hasta el que denunció el hecho. Bueno, Pero no obstante ¿en eso, qué momento denunció él? Pero espérese para que complete ahí con lo de Anibelca. Él no está para denunciar. Escúcheme, usted me dice a mí que él debería de estar, pero él está como testigo en el expediente. No, ¿Cómo es que usted quiere pero que esté? es que el testigo, ¿quién es el testigo? El testigo es la persona que acaba de ver, o sea, de oler, de tocar la comisión de un hecho. Y él no es un testigo. O sea, si nos atenemos latamente a lo que significa el concepto taxativo. ¿Y qué papel de lo que juega es él un- en de lo que es un en ese testigo. caso? Bueno, yo no sé si lo quieren presentar como perito, que tampoco es un perito. O sea, él no es nada. Él lo que es ahí una persona que tenía la responsabilidad como funcionario público de velar para que eso no ocurriera y volteó la cara para que pasara. Entonces ¿entiende él tiene usted responsabilidad. que Hacienda, el titular de Hacienda, como el titular de compras y contrataciones, Todos deben de estar procesados para debieran hacerte estar económica como la pregunta. acusados? Sí, todos deben de estar procesados para hacerte económica la pregunta. Porque ellos tienen la responsabilidad. Ellos son los funcionarios. Es decir, si ellos cierran la puerta, nadie cruza. Si ellos cierran la puerta, nadie cruza. Si ellos dicen, no es posible emitir este pago, los terceros que han firmado un contrato no cobran. Una de las acusaciones que de Así hecho... de sencillo, lo quiero una aterrizar. de las A mí me gusta acusaciones- hacer las cosas Bien, fáciles. Pero una de las acusaciones que de hecho la discutimos de una manera muy superficial acá en el espacio, pero está en el expediente, es que el administrativo o el ex administrativo de Intran, él
documentó para los fines que esa entidad sí tenía presupuesto para pagar la obra. Y esa es una responsabilidad que se le atribuye a otra institución. Pero resulta que todo el proceso de concurso se hace aparentemente sin presupuesto y ya después de hecho el concurso, de adjudicada la obra, se solicita a la Presidencia de la República que autorice una transferencia de fondos. Entonces, estamos ante un delito que implica a quienes. Bueno, a todos los que tienen que velar en el curso de la. No, lo digo por el tema de que se hizo todo el concurso sin tener una certitud de que había dinero. Y estamos hablando de 1.300 millones de pesos. Y no se puede... Que no se Escúchame pagó, para que que no se conteste pagaron eso, los, Partido que no se Gobierno. pagaron A totalidad. los No, no, no. 1.300, se No, pagó claro un que no. 20%, es decir, El avance. se pagó una cubicación. Y pero se posiblemente pagan- ni ubicación, posiblemente solo el avance. Pero el contrato establece siempre, cuando hay contrataciones, que el 20% hay que Exacto, el adelantarlo. avance. Está bien, Ok. está bien, se aprobó el contrato y quienes tienen que velar porque eso fluya adecuadamente, no lo hicieron. O sea, el que participa del contrato no tenía poder de decisión, o sea, no tenía el dominio del hecho, como le llaman los abogados. Quien tenía el dominio del hecho son las autoridades. Por tanto, la responsabilidad aquí no son de los terceros. La responsabilidad son de los que tenían el dominio del hecho, porque ellos verificaron toda la documentación. Y no fue Hugo solo, fueron otros. En esas instituciones participa presencialmente la Contraloría General de la República, tiene contralores internos y autorizaron el pago y permitieron el pago. Por tanto, es muy fácil querer buscar responsabilidad en la acera del frente y voltear la cara para no asumir una responsabilidad, digamos que hasta política, porque lo que se le está oyendo es asumir un costo político. Y así no se va a llegar nunca a lo que por muchos años se estuvo predicando, combatir la corrupción en el país. Jesulín Amparo. Don Manny, un placer tenerlo aquí en esta tarde. ¿Es legal que, por ejemplo, como se ha dicho, y algo que protestó el ministro de la Presidencia, de que otra institución del Estado no tenemos conocimiento de fondos, si se tramitó legalmente, si se modificó la ley de presupuesto, se envió al Congreso, o si Hacienda identificó esa partida como posible para que pasara al Intran del IDAC? ¿Usted tiene alguna opinión sobre esto? Bueno, es que yo no vinculo la esquina donde se une esta institución, ¿verdad? El IDAC con el Intran. O sea, dime la esquina donde se unen. Es evidente entonces que algún agradecimiento disfrazado se estaba haciendo con este tipo de continuidad o de aceptación del De contrato. operación. O sea, es que si lo que queremos es mantener la institucionalidad, si lo que queremos es de manera sincera combatir la corrupción, hay que asumirlo. O sea, no puede ser actos de corrupción para los del frente y no corrupción para nosotros cuando nos toque. Yo pregunto, ¿por qué el IDAC tiene que asumir fondos con una institución que no lo vincula en ninguna parte? ¿Por qué? Posiblemente el director del IDAC tampoco tenga responsabilidad porque a él le impusieron ese pago, o sea, no lo decidió él. Ahora, lo cierto es que este expediente que se inicia tiene mucha gente que se está quedando fuera. Eso es la verdad de todo esto. Y si lo que se quiere es combatir la corrupción, entonces hay que hacerlo con todos los que están. No voltear la cara para que pase uno y entonces enfrentar para que los otros no pasen o echarle la responsabilidad al otro. Ese contrato tiene algún nivel de agradecimiento subrepticiamente que nadie lo quiere decir. Esa es la verdad. Pero usted acaba de decir algo tan complejo y tan comprometedor. Ahora, el tema de que tiene como un nivel tiene informaciones subterráneas. Ahora, yo le pregunto, el tema de la acusación por terrorismo, o sea, el tema de esta acusación que pesa sobre ellos, ¿qué podría significar a nivel de tiempo, a nivel de consecuencias
por cuestión de condena Mira, para tanto Hugo Veras como Jochi Gómez. Ujú, ahora lo que hay es la formulación de una imputación. O sea, ujú, aquí lo que se están son imputando unos cargos y la imputación de los cargos sencillamente lo que se le permite al juez es que le autorice para salir a buscar las evidencias que con posterioridad puedan establecer algún nivel de responsabilidad en contra de las personas que han actuado. Hasta ahora no hay una acusación formal. Lo que ujú. hay es una imputación formal y se sale ahora a buscar las evidencias para poder determinar con posterioridad la responsabilidad de los ciudadanos que se están señalando ahí. El Ministerio Público algunas veces exagera utilizando tipos penales sin identificar los hechos. O sea, te vacían todo un código y leyes especiales con la finalidad única y exclusivamente de que el juez asuma de que se trata de un caso grave y por tanto entonces le amplíe el plazo de la investigación. Ahorita piden que el proceso es complejo Ya lo porque pidieron. significa que hay muchas personas involucradas, Más de 3 meses. pero además de eso, ¿quién tiene toda la documentación? Es que esto algunas veces es irracional. Señores, estamos hablando de un delito económico cuya documentación está en manos del Estado. Toda la documentación la tiene el Estado. La tiene compra y contrataciones porque llega allá. La tiene el IDA porque llegó allá. Porque hay que justificarlo, hay que tener algún soporte. Sí. Correcto. La Doc- tiene eh, el Intran. Y todas las instituciones del Estado la tiene la Cámara de Cuentas. Entonces, Yo creo que la Cámara de Cuentas no la tiene. esto de allanamiento no es más que un bulto para entretener a la gente con el circo. Así de Doctor, sencillo. Retomo el punto que usted decía, que toda la documentación está en el Estado, con lo cual estoy completamente de acuerdo con usted, sobre todo porque cada institución tiene un rol distinto. Por ejemplo, en el caso de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, absolutamente todos los documentos que tienen que ver con un proceso de selección, desde licitación internacional hasta lo más chico, que es una compra menor, hay manuales de todo lo que debe subirse 500,000 pesos y, arriba. y en qué plazo debe subirse. Más allá, hay una interconexión ya hoy día entre el sistema que maneja el presupuesto conjuntamente con el de compras y contrataciones, lo cual permite verificar si las apropiaciones de fondos realmente cuentan. Esos fondos están en la cuenta única, pero con asignación a la institución del lugar. Ahora bien, en el caso de la Contraloría General de la República, que tal como usted manifestaba, está presente en todas las instituciones públicas a través de su unidad de auditoría interna, las cuales se reputan que la propia Contraloría General no es una dependencia, no es un departamento. Se reputa, según la ley, que la Contraloría General de la República está en cada una de estas instituciones. Esto funciona en términos prácticos como si fuese una especie de checklist. Es decir, cuando un pago llega para ser auditado, lo primero es que la ley te dice que la Contraloría General de la República no es responsable por irregularidades que no se vislumbren en el proceso. Es decir, que ese checklist sería fácil revisar si al momento de solicitarse estos pagos se cumplieron con la debida documentación que se carga en el portal y que va de hecho también a la Contraloría General de la República, que también es evaluada en casos importantes allá. Entonces, yo creo que valdría la pena evaluar ahí qué se cargó ojo, Giancarlo. finalmente en la unidad de auditoría interna que fue a la Contraloría General de la República. Ahora bien, Escúchame ahí, Giancarlo, y, ¿verdad? Para que entonces formulen la pregunta. Ah, Hay que decir, Giancarlos, que el hecho de que se llamen unidades de auditoría no significa que están haciendo auditorías. Lo que hacen es una revisión documental de es una correcto. orden de pago. Es correcto. Entonces, ahí le digo yo, ¿entiende usted que en este proceso, en lo que va, porque es un proceso reciente, se ha evaluado el rol de cada una de esas instituciones, de dónde va, de dónde inicia y dónde cierra cada uno sus procesos y sus responsabilidades? No, yo creo que no.
creo que no, que el Ministerio Público, que es un problema de los abogados. O sea, los abogados no somos muy eh, manejador del tema contable. Entonces tenemos un gran problema en ese punto. Inclusive de las propias legislaciones de los contables. Yo creo que con la solicitud de medida de con la fundamentación de la investigación, prefiero llamarle así, porque lo que se asignan son tipos penales y ahora se abre un abanico de investigación. Yo creo que el Ministerio Público ahí no ha hecho una buena eh, investigación. O sea, hay una desconexión en ese aspecto entre el departamento que tiene que ver con la persecución a la corrupción. Entonces, Pero ahí por le eso hago un se paréntesis. adelanta. Ahí le hago un paréntesis. ¿Cómo asigno tipos penales si todavía no tengo la investigación y los elementos documentales para asignar dónde va cada una de las infracciones que cometieron los diferentes actores a los que se le va a solicitar medida de Correcto, coerción? correcto. Escuchemos Yo ahora. pregunto cuál es el hecho. Yo también me hago la misma pregunta que tú te haces. Es decir, aquí lo que ocurrió un hecho. Se ocurrió un hecho. Alegadamente hubo un acto de corrupción que tú después le pones que la consecuencia de eso es lavado y hay que ver en cuál tipo de los 7 verbos de la ley de lavado es que caben porque te ponen lavado, pero la ley de lavado tiene 7 verbos y tú tienes que haber incurrido, ¿verdad? En ese hecho que se subsume en ese tipo penal que tú dices. Es lógico, es verdad. O sea, ¿cómo yo tengo el elemento indiciario, porque ahora lo que tenemos son elementos indiciarios que me permita a mí subsumir ese elemento indiciario en el tipo penal que le asigno? No lo hacen. ¿Se No puede lo cambiar la hacen. calificación en el camino? No, Ah. pero aquí se lo están permitiendo los jueces porque tenemos mucha pobreza en ese aspecto. Después que tú me imputas por unos tipos penales, no me los puedes cambiar. Y si me los vas a A eso hay que cambiar, ponerle un subrayado. y si Eso me es lo vas a importante. cambiar, tiene entonces que pedirle autorización al juez control que a partir de hoy, por ejemplo, ¿verdad? Si me mandan, si me imponen una medida de coerción y el Código Procesal nuestro está destinado para que nadie se vaya a motón. A todo el mundo hay que imponerle una medida de coerción. Pero A después todo el mundo, ¿eh? el camino eso se arregla. Y No, sobre el todo, problema es que entonces tú estás incurriendo en un acto de grosera violación, porque esto no es un asunto de adivinanzas. Tú estás jugando Manny, con la dignidad de un ser humano así es. y eso es un don, elemento don fundamental en la Manny, le Constitución. tengo Pero una no, pregunta al final, pero guárdamela en ahí, principio es porque una... la reflexión que la he hecho es importantísima, porque el derecho penal, más que todo el discurso amplísimo y bonito y poético que se hace, es sencillísimo, así como tú lo has enfocado. Mm. O sea, ¿cuál es el hecho? ¿Cuál fue mi conducta personal conforme lo establece la Constitución que tú me imputes un rosario de tipos penales? O sea, ¿cómo pude haberlos cometido concomitantemente todos? ¿Cómo pude haber cometido coalición de funcionarios? Pero doctor, ¿Cómo pude y haber no se cometido atribuye asociación aquí de que el malhechores? funcionario ha defalcado el presupuesto completo de la institución y no se establece de manera específica cuánto fue lo supuestamente sustraído. Y los jueces en eso están siendo irresponsables. Porque hasta que aquí no aparezca un juez responsable y diga, te declaro nula esa solicitud de medida de coerción, porque tú no me configuras el hecho, la conducta, la actuación de ese ciudadano conforme al tipo penal. ¿Y cuál es el elemento indiciario mínimo que tú me aportas para poderme conectar? Hecho, tipos penales y el elemento conductor, que es la evidencia. Y Pero ahí se entonces complica cuando nosotros, pasan a los elementos constitutivos de cada infracción, que después tienes, por ejemplo, uno, pero te faltan dos y debes cumplirlos todos. pero entonces Correcto, como que todo correcto. depende de que aparezca un juez o una jueza responsable. Estamos muy jodidos, pero le sumo a la reflexión este caso que implica a Veras y a Jochi Gómez y otros. Es un caso un poco particular porque el Ministerio Público se supone tenía un año investigando. Y es a lo que uno aspira. El Ministerio Público investiga, se toma su tiempo, lo hace a su manera
yo sigo mi vida, yo estoy libre bajo sospecha, pero yo estoy libre. Y se supone que si hay indicios importantes, entonces hace la acusación, que es lo que ha ocurrido. Ahora, a mí me llama la atención lo siguiente. Duras un año investigando a tu estilo, a tus anchas, apresas, en el caso de Hugo atropellante, porque no porque esté preso, sino porque para mí no era necesario hacerlo de esa manera y a las 12 de la noche. Pero finalmente, una vez detenidos, la petición del Ministerio Público, además de prisión, es que declaren el caso complejo. La complejidad del caso se da básicamente porque tiene una serie de particularidades y tú necesitas un tiempo adicional para investigar. Pero, ¿y ellos no duraron un mes investigando? La pregunta, ¿es lógico declarar el caso complejo cuando el Ministerio Público, que sepamos, pudo durar hasta más No, investigando no es en lógico. vez de De hecho, es una violación al principio de dignidad humana y a los principios de proporcionalidad, a todos los principios que tiene el Código Procesal Penal, incluyendo la parte fundamental de pero la ¿quién puede parar Constitución. esto? Porque es que esas Bueno, valoraciones que usted ha hecho ocurren con frecuencia en casos sonoros y en casos no Este sonoros populismo y todo penal. sigue. Entonces, como que a nadie le entonces, importa. eso es lo que yo digo, que en vez de estar modificando la Constitución para poner al Procurador General de la República, que al final del día lo nombra el presidente de la República Sí, lo va a seguir con 2 nombrando el años, presidente. Sí. que eso no era una necesidad, debieron entonces de modificarse y hacerse que el Consejo Superior del Ministerio Público fuese elegido por abogados en elecciones populares. ¿Por qué? Porque de la única forma que tú puedes ponerle límite a esos atropellos y a esos abusos de parte de un Ministerio Público que se siente por encima del bien y el mal, es que el Bueno, pero ciudadano no pueda solo el acudir. MP, jueces y juezas también, No, porque el Ministerio Público pide, está pero tú bien, como juez puedes está parar esto bien. y no lo Lo que pasa paras. es que hay un artículo en el código y los jueces lo cogen muy mecánicamente, Mm, que lo que el Ministerio Público pide casi siempre se lo aceptan como si fuese palabra de Dios. No es no. correcto que se admita inmediatamente la complejidad del caso porque se presume que el Ministerio Público me está pidiendo un plazo para investigar. Is- Entonces, todavía tú no has llevado a la práctica el tiempo que te voy a dar para poderme explicar si tú ahora necesitas un tiempo adicional. O sea, primero tú tienes que iniciar una investigación formalizada, porque resulta que los indicios que tiene no es la consecuencia de una investigación formalizada. Estamos hablando que es una investigación muchas veces hasta por fuera de la ley, porque es una especie de Y prefase. entonces, ¿qué esperar de este caso? Bueno, Ya, que van a poner medidas de coerción, prisión. prisión preventiva. Tenemos 60% de presos en las cárceles que ya no cabe un solo Están más. preventivos. Y que siga la fiesta. Ahorita viene otro caso y seguimos en esta fiesta. Don Manny, ¿qué pueden hacer los ciudadanos que se ven afectados por un ministerio público que no preserva la integridad de alguien que se presume que ha cometido un hecho? El artículo 15 del Código Procesal Penal lo dice, la Constitución de la República, y el 260 Dos. del 260 del Código Procesal Penal te dice también cargo y descargo. Sí. Pero aquí vemos que el Ministerio Público nunca puede hacer públicamente un desagravio ante el pueblo dominicano por un abuso que haya cometido en el ejercicio de sus funciones. Y a mí me preocupa que la condena social pesa más que una condena jurídica, porque yo le temo más al pueblo que a la propia ley, porque la ley, el que la usa, posiblemente se excede bajo sus ambiciones, porque somos seres humanos y uno no sabe qué cosa guarda alguien personal contra otro y utiliza un espacio como este para venganza. Y eso se ha visto ya. ¿Por qué ir a buscar a Hugo Veras con su familia? ¿Por qué pasar la Una información? violación al código del menor, ¿Verdad? al interés superior del niño. Y ahí la Exacto. autoridad que actuó debía estar siendo procesada. Armas de guerra, Ahora, tipos de atuendos extraños que generan temor.
el horario en que lo hacen, pero que filtran la información con la intención de hacer un espectáculo de esto. Como usted es un experto jurídico, ¿qué valoración tiene de esto? Que los ciudadanos tienen que comenzar a demandar en daños y perjuicios a las autoridades. Sí, se van a generar sentencias. Ahora, si los ciudadanos no ejercen sus derechos, lógicamente van a seguir los atropellos al por mayor y detalle. Hay que demandar. Por eso te decía que si aquí hubiese un Consejo Superior del Ministerio Público, el ciudadano tuviese un poco más de oportunidad y de garantía de que puede someter al Ministerio Público que mal ha actuado, para que por lo menos en la parte disciplinaria se le sancione. Pero resulta que los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público son miembros de la carrera del Ministerio Público y se eligen entre ellos mismos. Es decir, que el que hoy ocupe esa posición, mañana vuelve a la posición anterior y va a compartir el despacho con el fiscal que tú hoy pudiste haber sancionado. Por tanto, mi sugerencia protegen, ¿no? es Bomberos. que sean, exacto, bomberos, que sean abogados que nada tengan que ver con eso, que sea un poder extra para que se pueda someter a esos ministerios públicos que violan la ley, que incurren en actos de prevaricación y que se le pueda sancionar en el bolsillo y disciplinariamente. Entonces, hasta que eso no se cambie, porque fíjate, a todo esto, la única sanción que se tiene cuando un ministerio público comete ese tipo de actos es que tú tienes que ir al Tribunal Superior Administrativo y el plazo para tu ir es un plazo brevísimo, son 2 años, pero el proceso resulta que dura ¿cuánto? ¿Cómo tú acudes allí a hacer una demanda Doctor, económica en daños y perjuicios? Escúchame, Joana, porque él ha tocado un tema interesante, pero el director me dice que tenemos que hacer un contacto de publicidad. Doctor, usted me excusa que tenemos ahí Dele. para evitar, usted sabe, que se convierta el los tema. daños y los perjuicios. Sí, sí, claro, claro, director. Este es amor. el tiempo De ahora por la Super 7. Seguimos con Ahora por la Super 7, edición vespertina. Ahora por la Super 7. Estás viendo Ahora TV. Televisión abierta. Soy como un árbol. Sí, como un árbol. Cuando es joven, es fuerte. Productivo. Purifica el aire. Y nosotros nos acercamos a ellos. Cuando llegue el otoño, El tronco se encorva. Las hojas se caen. Y no produce ni sombra. Y nosotros nos alejamos. El árbol aún está vivo. Tiene una historia que contar. acércate. 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 Un mensaje de la Fundación Manos Arrugadas. Yo, Norberto Ortiz, doy mi palabra y mi compromiso de que llegando a la presidencia nacional de la ADP, elevaré la moral del magisterio y vamos a elevar la imagen institucional de la ADP, que bastante decaída está. Quiero que sepan que lograremos mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales y mejores condiciones para su retiro. Les puedo decir, maestros, que nos haremos cargo de la calidad de la educación de nuestros estudiantes. Cuenten con nosotros. Norberto Ortiz, presidente ADP. Vota 2. Sí se puede. Corriente José Francisco Peña Gómez.
El abordaje de las ideas, los planes y proyectos que requiere la nación dominicana para avanzar. Diálogo ACD Media, en un escenario para analizar a profundidad con las figuras estelares de la realidad nacional, los anhelos, preocupaciones y perspectivas de temas vitales para el desarrollo. Diálogo ACD Media. Espérelo en todas nuestras plataformas este miércoles a las 8 de la noche. Una producción de ACD Media. Siete Días, tu fuente confiable de noticias en cualquier momento y lugar, con una cobertura instantánea de los acontecimientos actuales en todo el país, análisis profundos, reportajes exclusivos y artículos de opinión de la mano de expertos en la comunicación. Te mantenemos informado con la calidad y la velocidad que necesitas. Ingresa a 7días.com.do desde tu dispositivo móvil y sumérgete en un mundo de información en nuestra plataforma digital. 7 Días. Objetivo, veraz y actual. Encuentra las noticias actualizadas al instante haciendo clic en nuestro portal web proceso.com.do, el periódico digital que lo mantendrá informado desde cualquier dispositivo móvil. También le invitamos a seguir conectado con nosotros las 24 horas del día ingresando en nuestra red de plataformas digitales. Estás viendo Ahora TV. Televisión abierta. Seguimos ahora por la Super 7. Estamos conversando con el doctor Manuel Sierra. Doctor, esta es una pregunta que le voy a formular. Usted es abogado, si usted entiende, puede acogerse a la quinta enmienda. Si quiere, puede solicitar otro abogado pero también. Tú no tienes que acomodarla tanto. No, te pregunta y él que responde si quiere. Doctor, en política nada se da por casualidad, nada se da por error. Y las circunstancias menos aparentemente significantes, pues tienen un mensaje, tienen un trasfondo. ¿Se habrá comprometido el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, con alguna situación, con ese Ministerio Público? Se lo pregunto, porque qué cosas que en ese expediente apareció un error material, donde él tuvo que hacer una comunicación pública pidiendo que se aclarara que él no había tenido que ver con la asignación pero además, si no fue él, fue otro. De los fondos. Entonces, al lado. Le pregunto, ¿usted cree que ahí hay un trasfondo? ¿Hay algo que haya llevado a que ese Ministerio Público se haya equivocado en esa formulación? Tú eres periodista. Cuando tú levantas la noticia en la fuente, que luego tú vas a la sala de redacción y la escribes, luego, después que tú la haces, se la pasa al jefe de redacción y luego el jefe de redacción se la pasa al director del periódico y por ahí está el corrector de estilo. Entonces, esa acusación debió haber pasado por 4 o 5 manos antes de ser, esa solicitud de medida de coerción debió haber pasado por 4 o 5 manos antes de ser depositada en coordinación de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional. De manera que puede ser una especie de requerimiento de cumplimiento histórico sutil lo que haya ocurrido ahí y entonces hayan mandado indirectamente ese mandadito. Pero Doctor, en términos No reales, explico más. pero en términos reales, que se señale al Ministerio Administrativo o al Ministerio de la Presidencia, porque fue uno o fue otro. Es correcto. Yo comprendo la preocupación, nadie quiere como que su nombre esté ni mencionado en un expediente, independientemente de que sea como testigo, no importa.
Ahora, en términos reales, cambia eso en parte, porque... O lo compromete, sería la pregunta. En términos Bueno, reales. es posible que una fundación se le antoje a lo que se aclara el panorama de colocarlo en una lista. en una acusación. Una lista de acusados. Sí, porque las fundaciones tienen derecho. Las fundaciones que están destinadas para combatir los alegados actos de corrupción o cualquier ciudadano Puede querellar. puede querellarse. Pero mi pregunta es, si no fue ese ministerio y fue el otro ministerio, al final de cuentas, no sé, como que si el hecho es delictuoso, no lo sé. No importa que haya sido este o el otro. O sea, o soy yo o es mi vecino. Exacto. En el caso particular, Él debió decir quién fue. Y punto. Para pero salirse también de podría ahí. ser citado para que diga quién fue y podría ser investigado para que diga quién fue. Esa es parte de O la puede labor. ser imputado O para que imputado explique para en que el también tribunal quién explique fue. cómo están imputados los demás y están explicando. Entre abogados Precisamente te esta ves. tarde. Ahora, yo quisiera quedarme, y no con la pregunta final, pero además de todo el montaje, además de la película que hemos visto desarrollarse y parte del guión en la República Dominicana, como se presentó lo que se tiene hasta el momento, ¿aparenta este caso tener suficientes garras como para lograr alguna sentencia? Mira, es Y que lo digo porque nosotros estamos acostumbrados a los cascos, a la telenovela, y a que al final todo el mundo, después que cumple 18 meses de coerción, se va para su casa y luego hay que quitarle todo porque porque el Ministerio Público hizo mucho escándalo, pero no investigó. es que el problema es que es una fase de investigación. El Ministerio Público le ha venido dando a esta fase de investigación como si fuese una sentencia de fondo. Ese es el problema. O sea, le crea demasiado expectativa a la ciudadanía y resulta que los casos no son tales. Aupan los montos. Estamos viviendo en una sociedad ávida de recursos económicos, ¿verdad? Y tú le magnificas los montos y entonces tú dices, bueno, esta gente acabaron con medio país. Muchas veces en la mayoría de estos procesos, las acusaciones son más abultadas de lo que realmente son y posiblemente no son toda la gente que están ahí. Quizá 1, 2 o 3 o 4. No la cantidad de gente. Un proceso que tú colocas 60, 70 personas. O sea, en una cuestión del Estado. ¿Y cómo es? Entonces eso era un nido de víbora lo que había ahí. Hugo ha sido reiterativo en el sentido de que a él lo apresaron, lo sometieron y no lo interrogaron nunca. Él dijo Ni lo eso. escuchó el Contralor General de la República, ni lo escuchó la Cámara de Cuentas, ni lo ha escuchado nadie. Entonces, es posible, o sea, legalmente. ¿No lo quieren escuchar, será, doctor? Me pueden a mí acusar de lo que sea y ni siquiera llamarme a mí para decirme, mire, fulano lo está acusando. O sea, es correcto eso. Y no me refiero si es bonito o no, sino legalmente yo te puedo acusar sin ni siquiera hacer un intento de escuchar. Es que deben escucharlo. ¿Por qué? Porque se trata de un funcionario público y tiene que explicar si los fondos realmente han sido mal usados o si los fondos fueron colocados en otro sitio donde no debió colocarlos, pero que los fondos están ahí. Es que yo creo que hay una especie de exageración en estas persecuciones, en este tipo de persecución, porque de repente parecería que el país se sustrae única y exclusivamente a los actos de corrupción. O sea, aquí no hay más ministerio público, aquí solamente brilla el ministerio público vinculado a los alegados actos de corrupción. Don Manny, ¿qué valoración tiene usted de la administración de una mujer que tiene buena valoración y respeto del pueblo dominicano, que de ser juez de la Suprema Corte de Justicia pasó a ser Procuradora General de la República? Y me refiero a la magistrada doña Miriam Germán. Su opinión desde el punto de vista administrativo y precedentes que dejaría para la posteridad. Bueno, es que yo creo algunas veces que la procuradora, y eso le desagrada a muchos amigos en común, yo creo que la procuradora finalmente es Jenny Berenice y no Miriam Germán. ¿Ay? Así lo sentimos los abogados. ¿Pero por qué usted lo dice? Bueno, porque... por los dos decretos. No, y por la forma de enfocarse los casos en el país. Okay. Desde luego, la encargada de persecución del Ministerio Público es la que ha tomado
el sartén por el mango. Pero ella es encargada, conforme a la ley, al estatuto del Ministerio Público, la ley 133.11, ella es encargada de persecución del Ministerio Público. Quien tiene realmente la responsabilidad de este tipo de persecución es Wilson Camacho. Pero resulta que violando la propia ley, uno y otro, algunas veces, concomitantemente, están en el mismo proceso y no pueden estar conforme a la ley. O es uno o es el otro. Pero cuando es ella, tiene que tener una figura que se llama la avocación. Es decir, tiene que haber una directiva que la ordene a ella asumir ese papel y se sale entonces del proceso Wilson Camacho. Eso es lo que dice la ley 133. Lo que pasa es que hay un grave problema. Los abogados conocemos poco la ley, no lo discutimos y muchas veces le caemos atrás al discurso del Ministerio Público y no desarrollamos el caso como debe ser para defender al cliente. Doctor Manuel Sierra, muchas gracias por esta conversación. Esperamos que nos acompañe con más frecuencia, ¿no? Ya resolvió su tema de agenda. Ahora por la Super 7.